Continuamos en Tu Soccer, el mundo del Pachuca, desde estas hermosas instalaciones del Salón de la Fama, único en el planeta Tierra, y está en la ciudad cuna del fútbol mexicano. Ya lo comentábamos, 38 metros de alto, este lugar donde alberga la historia, los goles, la pasión, la entrega de cada uno de los que forman parte de este recinto de los inmuebles. Te quiero contar algo. Yo apenas llegué a Pachuca, veía una pelota gigantesca, súper grande, y le digo a Darío, ¿qué es eso? Eso es el famosísimo Salón de la Fama. Y la verdad que tuve la posibilidad de visitarlo, gracias a ustedes, compañeros de Tu Soccer, y tiene unas imágenes, unos videos, una arquitectura súper importante. La verdad que ojalá feliz, que no nos tiemble. feliz de conocerlo. Pero bueno, Jabel, sé que estuviste haciendo una entrevista muy importante acerca de la crioterapia, que la verdad que la ciencia ha ido avanzando, la tecnología también, y como que nos ayuda mucho al cuerpo humano, ¿no? No solo a los deportistas, sino también a la gente que es común y corriente. Sí, bien lo señalas, Chechu, bien lo señalas, porque esta crioterapia con este aparato CryoV nos permite tener esa parte de la rehabilitación, inclusive de la estética, ¿no? Porque quemas 800 calorías en 3 minutos. Eso sería para una persona común y corriente, pero para el deportista, por ejemplo, para jugador de fútbol, ayuda a una rehabilitación mucho más rápida que lo normal. Es correcto, es correcto. Wow, súper importante. Y vos sabés que Cristiano Ronaldo tiene una de estas. Sí, justo nos lo platicaba Karina Calleja, que es justo con la que platicamos, que es parte de esta empresa de CryoV, que trae esta tecnología a la ciudad de Pachuca, particularmente en el Centro de Excelencia Médica Natural. Bueno, no quiero que me cuentes más nada. Ahí operaron a Darío, por supuesto. Ahí operaron a Darío también. Claro. Bueno, no quiero que me cuentes más nada porque sé que la entrevista estuvo excepcional, magnífica, y la vamos a ver ya mismo. Cuéntanos un poco acerca de los beneficios que tiene el Chill Out. Los beneficios se resumen prácticamente en primer nivel al dolor e inflamación. Derivado todo lo que son enfermedades autoinmunes como fibromialgia, artritis reumatoide, lesiones musculoesqueléticas como esguinces, lumbalgias, todo lo que sea dolor y desinflamación. En segundo campo tiene bastante aceptación en medicina del deporte para todo lo que es el tema de aumento de rendimiento físico y prevención o recuperación pronta de lesiones deportivas. En tercera instancia está el bienestar biopsicosocial, que es todo el tema de relajación y trastornos de ansiedad y estrés, por toda la liberación de sustancias que más adelante te platicaré. Y en el último gran campo es un tema estético. Los pacientes, por mantener su calor corporal, pues se activa el metabolismo, y los pacientes notablemente, conforme van avanzando las sesiones, van perdiendo detalles. En realidad es algo impresionante lo que nos vienes a presentar hoy. ¿Cuántas máquinas de estas existen en nuestro país? En México tenemos en la ciudad de Monterrey 4 equipos instalados. En la Ciudad de México también tenemos 2 equipos. Pachuca innova con sus clínicas 2 equipos, y en la ciudad de Guadalajara tenemos también varios equipos instalados. ¿Y la aceptación de la gente ha sido importante? Bastante. Al final es un método nuevo, un método que viene evolucionando en México. Esto no es nuevo en Europa, esto ya tiene más de en los años 70 aproximadamente empezó a innovarse y a desarrollarse. Tiene un bastante auge en Europa para tema de salud social. En Estados Unidos y en Sudamérica tiene un auge muy especial en medicina del deporte y en el tema estético. Y ahora en México viene incursionando y tenemos bastantes segmentos que son clínicas de rehabilitación, clubes deportivos, spas, ¿sí? Y algunos centros ya individualizados que solo se dedican al tratamiento de crioterapia. Qué importante, Karina, que nos platiques todo esto, porque son 4 puntos muy importantes: el estético, la rehabilitación de lesiones, el tema psicológico también de alguna manera está implícito en todo esto que presenta el Chill Out. Lo tiene Pachuca, lo tiene Monterrey, lo tiene el DF, y realmente pues son aparatos muy contados que existen en la República Mexicana, y dentro de esta innovación que presenta el Centro de Excelencia Médica en Altura, el SEMA by FIFA, pues realmente es muy importante. Es cierto, y esto para todos los que les gusta el fútbol, evidentemente, es cierto que Cristiano Ronaldo tiene una de estas en su casa. Así es, sí, Cristiano, usuario del equipo, adquiere el año antepasado su propia cabina. Otros equipos, Grand Tour de France, viaja con sus cabinas. Usain Bolt, varios deportistas de prestigio y alto reconocimiento usan este método para rehabilitarse y recuperarse más rápido. Ya lo saben, CryoV, el aparato se llama Chill Out, lo tiene Monterrey, Guadalajara, México, hoy Pachuca con 2 equipos en el Centro de Excelencia Médica en Altura by FIFA. Y aprovechamos para agradecerles a Karina Calleja, la verdad que dio una explicación muy precisa. Yo creo que todos hemos entendido cómo funciona esta máquina, que es a base del frío,
¿no, Javel? A base del hidrógeno líquido. Efectivamente. Es como muy términos químicos para mí. Sí, sí, ¿Viste? sí, Tipo la tabla periódica de cuando ibas al colegio, el H2O, el hidrógeno. Pero es parte de esta tecnología tan avanzada que presenta el Centro de Excelencia Médica en Altura, avalado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y bueno, ya lo comentábamos, y también lo comentaba Karina, Cristiano Ronaldo es uno de los hombres, de los deportistas connotados o más importantes en el mundo que tiene este tipo de... Wow, ¿no? Qué importante, ¿no? Un jugador tan importante con tantos millones es lo mínimo que podía tener en su casa para generar una buena rehabilitación. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que checando una estadística que salió durante la semana en torno a los jugadores más rápidos del mundo, Cristiano Ronaldo es el quinto más rápido del mundo, pero en Pachuca nosotros tenemos al segundo más rápido del mundo. Y nos referimos a Jürgen Damm. La verdad que hemos estado hablando mucho de este jugador, que es un jugador muy destacado en el equipo del Pachuca. Ya venimos hace varios programas de Tu Soccer hablando de él, y bueno, vale la pena, ¿no? Porque segundo jugador más rápido del mundo y lo tenemos nosotros, cotiza. Sí, por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver esta información. Jürgen Damm, el segundo jugador más rápido del planeta Tierra. El segundo jugador más rápido de todo el mundo está en México y con los Tuzos, para ser más precisos. Se realizó un estudio con la supervisión de la FIFA, con el fin de permitirle al recién convocado a la selección mexicana pelear por un puesto dentro de los más veloces de todo el orbe. Jürgen Damm alcanzó la velocidad máxima de 35.23 km por hora ante León, tan solamente debajo de los 36.9 km del galés Gareth Bale. El veracruzano ocupa la segunda posición. Antonio Valencia se situó en el tercer peldaño con 35.1 km por hora. Aaron Lennon, inglés de 27 años, logra una velocidad de 33.8 km, ganándose el cuarto lugar. Cristiano Ronaldo y sus 33.6 kilómetros alcanzan el quinto escalón, mientras que el argentino Lionel Messi está en la séptima posición con 32.5 kilómetros. De los tres latinoamericanos que hay en el top, el mexicano es el más veloz. Jürgen es el más joven de toda la lista, 22 años apenas, y ya ostenta una peligrosa arma llamada velocidad explosiva. Bueno, pues ahí está Jürgen Damm, el segundo jugador más rápido del mundo. Tenemos la estadística, la medición que se genera y toda la información que se recopila a nivel mundial. Todo, la verdad que estoy sorprendida, la verdad que me parece muy interesante y novedoso, ¿no? Todo esto de la estadística, y orgullosos, Jürgen Damm, de que seas el segundo jugador más rápido del mundo y que tengamos nosotros aquí en Pachuca. Es correcto, y además flamante seleccionado nacional que está en estos momentos en la Unión Americana junto con el tricolor para enfrentar 2 partidos de preparación con el Piojo Herrera. Nosotros vamos a un corte promocional, no se mueva, tendremos mucho más información. Lo que ha hecho Pachuca, una semana corta, miércoles, jueves, el próximo fin de semana tiene un partido amistoso contra Lobos WEP, en fin, toda la información la tendremos después del corte. Es Tu Soccer.